Muy buenos días. Los saluda Silvia Torres Morales, socia de Torres y Torres Lara Abogados. En nombre del grupo TITL les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, cómo afecta a las cooperativas de ahorro y crédito. Evento dirigido a socios directivos y delegados de las cooperativas de ahorro y crédito. Nuestra firma, con más de 56 años de operación en el Perú, cuenta con una amplia experiencia en el sector cooperativo, brindando asesoría a diversos tipos de cooperativas que operan en nuestro país, entre ellas, evidentemente, las de ahorro y crédito, así como organizaciones de grado superior como la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la FENACREP. TITL ha brindado asesoría a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República del Perú en lo referido al proyecto de nueva Ley General de Cooperativas, así como en otros proyectos importantes para el sector cooperativo. Asimismo, brindamos diversas capacitaciones como principios cooperativos, identidad cooperativa y acto cooperativo, buen gobierno cooperativo, funciones y responsabilidades de los directivos, prevención de lavado de activos. Hemos participado también con aportes legales en la elaboración de la ley del acto cooperativo, la ley para cooperativas de ahorro y crédito, la ley para cooperativas agrarias y su reglamento y en el proyecto de nueva ley general de cooperativas. Asimismo, debemos precisar que nuestra firma forma parte del grupo Torres y Torres Lara, compuesto por ACE Consultores, que es una consultora económica y financiera del grupo, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas financieras de empresas, estudios de mercado, entre otros. También contamos con la Red Internacional de Negocios, la RIN, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red lo que se busca es facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Ya tenemos presencia en más de 20 países. Y finalmente, LegalVerse es una empresa pionera en el sector Legal Tech del mercado peruano dedicada a la automatización de procesos legales, regulatorios y de seguros. El grupo Torres y Torres Lara periódicamente organiza estos eventos en favor de nuestros clientes permanentes e invitados especiales. El objetivo fundamental del presente webinar es dar a conocer las nuevas obligaciones del nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales y su injerencia en las cooperativas de ahorro y crédito. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra al doctor Carlos Torres Morales, socio principal y líder del área de cooperativas de Torres y Torres Lara Abogados, para que brinde unas palabras introductorias al presente evento. Buenos días, Carlos, adelante. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Nuevo Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, cómo afecta a las COPACs. En realidad, me es particularmente grato dirigirles estas breves palabras introductorias como socio principal del estudio Torres y Torres Lara Abogados y líder del área de cooperativas de nuestra firma. Como ustedes saben, contamos ya con más de 57 años asesorando a cooperativas de todo tipo en el Perú. Durante este tiempo, hemos venido ofreciendo servicios especializados para las cooperativas de ahorro y crédito, que sin duda alguna conforman un sector clave para la inclusión financiera del país y para la construcción de la confianza entre sus socios. Hoy, esa confianza se traslada y se pone a prueba precisamente en el ámbito digital. Las cooperativas de ahorro y crédito, como bien lo saben ustedes, no solo administran recursos financieros de sus socios, gestionan también información personal altamente sensible y esa información debe protegerse con el mismo rigor con el que resguardamos nuestros activos económicos. Vivimos en una era en que el activo más valioso no es el dinero en caja, sino la confianza. Y esa confianza se gana cada vez más a través de una gestión responsable, transparente y segura de los datos personales. Datos personales que pertenecen a nuestros socios, a terceros, a los trabajadores de la propia cooperativa. Las COPACs, por su propia naturaleza, manejan datos especialmente delicados: información financiera, salud crediticia, datos de contacto,
familiares, beneficiarios e incluso datos biométricos. Si bien se han logrado avances significativos en auditorías y controles, aún persisten brechas importantes en materia de cumplimiento normativo. Brechas que nosotros debemos cerrar antes de que lo haga la autoridad. El nuevo reglamento de la Ley 29733, vigente desde el 30 de marzo de este año, marca un antes y un después. No solo refuerza principios ya conocidos, sino que incorpora nuevas obligaciones concretas, desde la designación obligatoria de un oficial de datos personales hasta la notificación de incidentes de seguridad en un plazo máximo de 48 horas. También introduce derechos como el de la portabilidad de datos, el principio de responsabilidad proactiva y un régimen sancionador mucho más claro. Estos y otros aspectos van a ser explicados con mayor detalle por el doctor Alejandro Morales más adelante. Debemos tener presente, estimados amigos, que la adecuación al nuevo reglamento no es opcional, es imprescindible para evitar sanciones que no son hipotéticas, sino reales, concretas. Ya van más de 650 empresas que han sido sancionadas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y dentro de este universo de 650 empresas, ya encontramos a 22 cooperativas que han sufrido esta sanción. Las infracciones más comunes incluyen la falta de consentimiento informado, la omisión del registro de banco de datos y el incumplimiento de medidas básicas de seguridad. Las multas no son pequeñas, pueden llegar hasta 100 UITs, sin contar con el impacto reputacional y la pérdida de confianza que puede acarrear su incumplimiento. Entonces, cumplir con la normativa no debe entenderse como una carga, sino como una oportunidad. Una oportunidad para fortalecer la gobernanza de datos, optimizar procesos internos y demostrar a nuestros socios un firme compromiso con la ética, la transparencia y la protección de los derechos fundamentales. En esta sesión vamos a revisar en detalle qué exige este nuevo reglamento, cómo afecta específicamente a las cooperativas de ahorro y crédito y sobre todo qué pasos concretos debemos seguir para adecuarnos y mitigar riesgos. Los invito a aprovechar al máximo esta jornada. La protección de datos personales no es una moda pasajera, es parte esencial del presente normativo y operativo de toda organización responsable. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Torres. Antes de iniciar la exposición central a cargo del especialista en el tema de protección de datos personales, el doctor Alejandro Morales Cáceres, socio del grupo TITL, informamos que la citada charla será desarrollada en unos 40 minutos aproximadamente y luego de ello se absolverán preguntas por un espacio máximo de 10 minutos por razones de tiempo. Por ello les pedimos que durante la exposición vayan redactando sus consultas en el chat del Zoom para que puedan ser absueltas en la medida de las posibilidades finalizada la conferencia. Sí les pedimos, por favor, que de hacer consultas sean muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes mientras dure la exposición, no se preocupen, estas serán enviadas a sus respectivos correos a más tardar el día de mañana. Dicho esto, dejamos en el uso de la palabra al expositor del día de hoy, el doctor Alejandro Morales Cáceres, para que inicie la charla. Alejandro, buenos días, adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los presentes por tomarse unos momentos en la mañana para aprender sobre un tema tan importante como lo mencionaba Carlos, que es justamente la protección de datos personales. Eh, la protección de datos personales como tal es un pilar fundamental en todos los procesos de transformación digital que las cooperativas de ahorro y crédito están viviendo, ¿no? Entonces, el objetivo es resumir todas estas nuevas obligaciones, pero antes de ello, me gustaría, yo sé que Carlos en la introducción lo ha mencionado, pero ir un poco más, ¿cuál es el contexto de las cooperativas de ahorro y crédito en relación con la Ley de Protección de Datos Personales? ¿Cuáles son las sanciones por incumplir con la Ley de Protección de Datos Personales? ¿No? Tenemos tres tipos de infracciones. Las infracciones leves,
que van de 0.5 a 5 UITs, normalmente están relacionados con infracciones por temas formales, por ejemplo, no inscribir los bancos de datos, no comunicar a la autoridad que en un banco de datos se realiza alguna transferencia internacional, incumplir con medidas de seguridad que afecten datos personales generales. Por otro lado, tenemos las infracciones graves, que ya estamos hablando de temas más sustantivos, más esenciales a la autodeterminación informativa que tienen las personas. Dentro de las infracciones graves están, por ejemplo, no informar a los titulares, es decir, socios, trabajadores, potenciales socios, proveedores sobre el tratamiento de sus datos personales, no recabar el consentimiento previo tratamiento, desviar las finalidades para la cual fue recopilado los datos personales, tratar datos personales de forma desproporcional, captar información sensible cuando no es necesario. Y finalmente tenemos las infracciones muy graves, ¿no? Que están relacionadas básicamente a tratamientos de datos que pueden acarrear vulneraciones a derechos fundamentales. Dentro de estas infracciones muy graves está, por ejemplo, recopilar información de fuentes fraudulentas, o sea, comprar bases de datos sin ningún tipo de legitimidad y utilizar ellas, ya sea para decidir si contratas a una persona o no, o si le ofreces un servicio financiero o no. Y bueno, las infracciones leves se sancionan de 0.5 a 5 UITs, las graves de 5 a 50 y las muy graves de 50 a 100 UITs. Entonces, como se darán cuenta, las sanciones a nivel de protección de datos personales no son menores, porque cada una de ellas es por infracción. O sea, eso significa que una empresa, una organización, en este caso una cooperativa de ahorro y crédito, podría ser sancionada con multas inclusive superiores a las 100 UITs. ¿A cuántas empresas ha sancionado la Autoridad de Protección de Datos Personales? A la fecha, 656 organizaciones, en realidad 656 empresas, organizaciones, e inclusive ha sancionado alguna que otra persona natural. Y en cuanto a multas, ha impuesto 7.445 UITs de multas, ¿no? 644 fueron sancionadas de oficio y 12 por temas relacionados a la falta de atención a los derechos ARCO en procedimientos trilaterales. Los sectores que han sido más fiscalizados son específicamente aquellos sectores que tratan datos sensibles. ¿Cuáles son estos sectores? Salud, por ejemplo. Toda la información médica, datos completamente sensibles, tenemos 85 empresas. En el sector de educación, 92. ¿Por qué? Porque en el sector de educación, sobre todo en el caso de los colegios, hay mucha información sensible de menores de edad. Y luego entra lo que es el sector financiero, que han sancionado a 85 empresas financieras, y hay que tomar en consideración que empresas financieras hay bastante menos que colegios o clínicas u hospitales, ¿no? Entonces, la ratio es bastante elevada. Y en lo que corresponde a cooperativas de ahorro y crédito han sancionado a 22, ¿no? Entonces, no es que no exista la fiscalización y las sanciones en el sector de cooperativas de ahorro y crédito. Es por ello que hay que estar preparados, y el objetivo del webinar es poder darles una mirada práctica a cuáles son los nuevos cambios y cuáles son las nuevas obligaciones en el reglamento. Entonces, tenemos multas bastante importantes que inclusive llega hasta las 100 UITs. Tenemos un sinnúmero de infracciones y con esto lo que se pretende graficar es de que la actividad fiscalizadora y sancionadora por parte de la Autoridad Nacional de Datos Personales está en aumento, ¿no? E inclusive ingresa un nuevo actor que es Indecopi, ¿no? Indecopi puede sancionar por un mal manejo de datos personales cuando existen las famosas llamadas spam, ¿no? Y no solamente es cuando hay llamadas spam, sino cuando hay comunicación de índole de publicidad
sin contar con el consentimiento del cliente. Esto puede ser a través de llamadas, puede ser a través de correos electrónicos o a través de mensajes instantáneos como por ejemplo WhatsApp, ¿no? Y a la fecha han sancionado 44 empresas con 1.312 UITs. Inclusive a una empresa la sancionaron con 449 UITs, ¿no? Las cooperativas de ahorro y crédito, si es que realizan llamadas a través de call centers o utilizan sistemas de mailing masivo, podrían podrían cometer esta infracción que está regulada en el Código de Defensa y Protección al Consumidor. Ahora, ¿cuáles son las sanciones por las cuales han sancionado a las cooperativas de ahorro y crédito? En primer lugar, no cumplir con el deber de informar. ¿Qué significa eso? En primer lugar, puede estar no contar con una política de privacidad en el sitio web, ¿no? Cuando uno puede dejar datos en el sitio web, ese sitio web debe estar vinculado a una política de privacidad en donde se informe cómo es que los datos personales del usuario digital van a ser tratados. Otra forma en que se ha incumplido con el deber de informar es cuando uno va a afiliar a un socio y no se le informa al socio cómo es que sus datos personales van a ser tratados en el proceso de afiliación, ¿no? Y una vez que es socio, también se le tiene que informar como cuáles son esos tratamientos que la cooperativa realiza respecto a su información. También ha sucedido que no se ha cumplido con avisar que las cámaras de biovigilancia están grabando, ¿no?, a las personas que ingresan a los locales. Lo que señala la directiva de biovigilancia es que debe haber un cartel, un aviso de biovigilancia que a su vez derive a una política de privacidad relativa a los sistemas de biovigilancia. Entonces, estas han sido básicamente las razones por las cuales la autoridad ha sancionado a las cooperativas por incumplir con el deber de informar. Y las multas van de 5 a 50 UITs. Segunda razón por la cual se han sancionado a las cooperativas es por no contar con el consentimiento de los socios, ¿no? Si bien es cierto, muchos de los tratamientos que la cooperativa realiza respecto a los socios no necesita un consentimiento y solamente necesita de informar cómo es que se van a tratar sus datos, lo cierto es que hay tratamientos adicionales que sí deben solicitarse consentimiento. Por ejemplo, y esta es una razón por la cual han sancionado algunas cooperativas, es que han tomado fotos en eventos y las han subido a redes sociales o las han incorporado en brochures publicitarios y no cuentan con el consentimiento, con la autorización para utilizar la imagen del socio, ¿no? Y en segundo lugar, sobre todo cuando uno quiere captar a un potencial socio, el envío de publicidad, ¿no? Para ese tratamiento también se necesita de consentimiento. Las multas, nuevamente, al ser considerada una infracción grave, pueden ir de 5 a 50 OITs. Tercera razón, no comunicar el flujo transfronterizo. Esto significa que no se le ha avisado a la autoridad que la cooperativa realiza transferencias internacionales. Y muchas veces las transferencias internacionales se dan de forma, ¿cómo decirlo? Que uno no pensaría que está haciendo una transferencia per se, por la cotidianidad del tratamiento. Acá vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando una página web está alojada en algún servidor, es altamente probable que ese servidor se encuentre alojado en el extranjero. Entonces, ahí ya hay una transferencia internacional de datos. Luego, cuando utilizamos canales digitales para comunicarnos con los socios o los potenciales socios, también es probable que esos servidores se encuentren en el extranjero.
cuando utilizamos sistemas de software, sobre todo que están almacenados en la nube, también es muy probable que su servidor esté en el extranjero, ¿no? Entonces hay que revisar, por ejemplo, todas las aplicaciones que tenemos dentro de la cooperativa a fin de ver si es que se está realizando o no una transferencia internacional de datos. Las multas por no comunicarlo a la autoridad es considerada una infracción leve que va de 0.5 a 50 UITs. Y luego está no inscribir los bancos de datos personales. ¿Cuáles son los bancos personales que debería tener una cooperativa? El banco de datos de socios, de potenciales socios, de trabajadores, de ex trabajadores, de postulantes a trabajadores, el banco de datos de biovigilancia. Si es que se almacenan datos biométricos, de repente tener un banco de datos biométricos para hacer justamente validaciones de identidad. En fin, en realidad dependiendo de la organización van a haber distintos tipos de bancos de datos. El banco de datos del libro de reclamaciones, por ejemplo. Entonces, existe una serie de bancos de datos que toda cooperativa de ahorro y créditos debería inscribir. Y luego están el incumplimiento de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad las razones por las cuales han sancionado a algunas cooperativas es no tener llave en algunos lugares donde se almacenan archivos, donde estos archivos contienen datos personales, o por no ponerle clave a las impresoras y que cualquier persona pueda imprimir y por consiguiente sacar información, o porque el data center de la cooperativa no cumplía con estándares de seguridad, no tenía un extintor, no tenía llave, cualquiera podía acceder a ese lugar. Luego está que no se cuentan con políticas de seguridad de información, ¿no? Básicas como la política de gestión de accesos, de privilegios, que no existe ningún sistema para darle trazabilidad a esos accesos. Es decir, si es que algún usuario ingresa a algún programa, debe haber una trazabilidad de que dicho usuario ingresó a una determinada hora y que, y que tenía el permiso suficiente como para ingresar a ese programa, ¿no? Y nuevamente acá las sanciones llegan hasta las 50 UITs, inclusive si es que se genera un perjuicio, el nuevo reglamento señala de que puede llegar hasta las 100 UITs. Entonces, acá hay un gráfico de cuáles son las multas más grandes a las cooperativas y básicamente es por incumplir con el deber de informar, ¿no? Estamos hablando de que por esta razón se han impuesto 127 UITs total. Ahora, ¿cuáles son las nuevas disposiciones que implementa el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales? Para esto hay que entender que lo que busca el reglamento es acercarnos a los estándares europeos, ¿no? Busca acercarnos al estándar del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, el cual regula, por ejemplo, la notificación de los incidentes de seguridad, el principio de responsabilidad proactiva, el derecho a la portabilidad de datos, la realización de evaluaciones de impacto para aquellos tratamientos que suponen un alto riesgo, el nombramiento de un oficial de datos personales. Y un poco lo que ha buscado este reglamento peruano es poder llegar a estar en estos estándares internacionales, ¿no? El objetivo del reglamento, como bien se dice, es garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales, particularmente en el entorno digital. Y esto es importante porque desde la pandemia, o de repente un poco antes, pero sobre todo con la pandemia, hubo esta aceleración en lo que respecta a la transformación digital de las cooperativas. La transformación digital conlleva un sinnúmero de tratamientos que puede terminar afectando los derechos
fundamentales de los usuarios, de los titulares de datos personales, llámense socios, llámense potenciales socios, llámense trabajadores, postulantes a trabajadores, porque es más frecuente que comencemos a tener programas que automaticen ciertas funciones y que tomen decisiones, inclusive, que antes la tomaba un ser humano. Estamos hablando de, por ejemplo, todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, un poco el objetivo del reglamento es adecuarnos a esta nueva realidad digital. Bueno, nosotros como estudio que hemos trabajado con bastantes cooperativas, nos damos cuenta de que las cooperativas están en ese proceso de transformación digital. Entonces, este nuevo entorno digital, sin duda alguna, presenta una serie no sé si llamarlo problemas, pero de oportunidades en donde debemos ser diligentes, debemos ser éticos y tratar los datos personales de nuestros distintos grupos de interés de una manera correcta. Se incorporan nuevas definiciones, por ejemplo, está la definición de la elaboración de perfiles, que básicamente señala que es la forma de tratamiento automatizado de datos personales que permite evaluar aspectos de una persona natural de manera específica y continua. Luego agrega qué es la evaluación de impacto, que es un mecanismo de responsabilidad proactiva que consiste en que el titular del banco de datos personales, en este caso sería la cooperativa, de forma previa al tratamiento de los mismos, un análisis o una evaluación de los riesgos que implica el tratamiento de los datos. Básicamente lo que es una evaluación de impacto es evaluar cuál es el nivel de riesgo y cuáles van a ser cómo yo cooperativa voy a mitigar esos riesgos que suponen un alto riesgo a los derechos fundamentales de los usuarios. Define qué es un incidente de seguridad, define lo que es un oficial de datos personales, ¿no? Entonces, agrega nuevas definiciones nuevamente como para poder entender los cambios que voy a mencionar a continuación. Una de las obligaciones más importantes es la designación de un oficial de datos, ¿no? Entonces, una cooperativa está obligada a designar un oficial de datos, que es lo que dice el artículo 37. Si es que eres una entidad del Estado, debes designar sí o sí un oficial de datos. Si en tu core de negocio, si en tu actividad principal se tratan datos sensibles, y por datos sensibles estamos hablando de ingresos económicos, de datos biométricos, de datos de salud, se tratan datos sensibles como actividad principal, se está obligado a designar un oficial de datos personales. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, sin duda alguna, en su actividad principal está tratar datos sensibles. Entonces, por consiguiente, independientemente del tamaño, la cooperativa de ahorro y crédito tiene la obligación de designar un oficial de datos personales, ¿no? Y la tercera razón es si es que se manejan gran volúmenes de datos personales, pero en realidad las cooperativas de ahorro y crédito encajan en el supuesto número 2. ¿Quién puede ser oficial de datos personales? ¿No? Lo que te dice el artículo 38 del reglamento es que puede ser un empleado interno o un consultor externo. O sea, puede ser alguien de tu área legal, alguien de tu área de sistemas o un consultor externo, un tercero. O sea, se podrá tercerizar el servicio de oficial de datos personales. La norma te dice que no requiere que la persona se dedique exclusivamente a ser oficial de datos, pero lo que sí te dice es que debe contar con experiencia y con conocimientos acreditados en materia de protección de datos personales. Y si hablamos de un grupo empresarial puede nombrar un único oficial de datos siempre que sea fácil contactarlo desde cada establecimiento. ¿Cómo se designa un oficial de datos personales? Se debe publicar datos de contacto del oficial de datos en algún lugar visible. Normalmente esto se hace, se coloca en alguna política de privacidad. Y adicionalmente se debe informar
dentro de los 15 días siguientes desde la designación a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Cuáles son las principales funciones Alejandro, disculpa, ¿puedes repetir un poquito porque se muteó en un momentito, un minuto, y no se te escuchó? ¿Qué es lo que no se escuchó? ¿Hasta dónde? No, solamente un minuto atrás, más o menos. Pero un minuto atrás puede ser. Repítelo los últimos 30 segundos, por favor. A ver, ¿quién puede ser oficial de datos personales? Puede ser un empleado interno o un consultor externo. Es decir, puede ser alguien de tu área legal, alguien de tu área de seguridad de la información, o se puede tercerizar el servicio. No requiere de dedicación exclusiva, o sea, no es necesario, o sea, contratar a alguien, ¿no? Que vaya a ser exclusivamente oficial de datos. O sea, puede tener otra función dentro de la cooperativa. Lo que sí debe contar con experiencia y conocimientos acreditados en protección de datos personales. Ahora bien, ¿cómo se designa al oficial de datos personales? Se debe publicar esta designación en un lugar visible, ¿no? Que permita a los titulares de datos personales, llámense socios, llámense trabajadores, llámense usuarios, tomar conocimiento de ello. Entonces, lo recomendable es colocarlo en la política de privacidad de la cooperativa de ahorros y crédito. Y adicionalmente, una vez luego designado, dentro de los 15 días siguientes, se debe avisar o notificar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que una determinada persona ha sido designada como tal, como oficial de datos personales. ¿Cuáles son las principales funciones del oficial de datos personales? Uno, asesorar sobre las obligaciones legales en protección de datos personales. Esto significa que la persona debe tener un conocimiento profundo sobre la normativa en materia de protección de datos personales, no solamente sobre las medidas de seguridad, sino sobre las obligaciones legales. Debe verificar el cumplimiento normativo, es decir, la ley, y las políticas internas que pueda tener la cooperativa de ahorro y crédito en relación a la protección de datos personales y la seguridad de la información. Debe llevar a cabo capacitaciones y sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la protección de datos personales. Debe coordinar auditorías y capacitaciones y ser el punto de contacto, el enlace con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y acá hay un dato que no es menor. Debe conocer los riesgos asociados a las operaciones de tratamiento de datos personales. En ese sentido, la persona que sea designado como oficial de datos personales debe conocer normalmente cuáles son las infracciones o cuáles son los riesgos asociados a la actividad de las cooperativas que pueden terminar afectando a socios, a potenciales socios, a trabajadores. Ahora bien, no se preocupen aún porque esta obligación todavía no se encuentra en vigor. No, y lo que te dice la norma es que tenemos un plazo escalonado dependiendo del tamaño de empresa y básicamente de tus ventas anuales. Si tus ventas anuales superan las 2.300 UIT, es decir, los 12 millones de soles, tienes hasta el 30 de noviembre de 2025 para designar al oficial de datos personales. Si es que eres una mediana empresa, hasta el 30 de noviembre del 2026. Si es que eres una pequeña empresa, hasta el 30 de noviembre de 2027. Y si es que eres una microempresa, hasta el 30 de noviembre del 2028, ¿no? Lo que sí, como les mencionaba, es que las cooperativas de ahorro y crédito sí o sí son parte de las organizaciones que se encuentran obligadas a designar a un oficial de datos personales. ¿Cuáles son las consecuencias de no designar a un oficial de datos personales? Que puedas tener multas por incumplimiento entre 0.5 y 5 ITs, y adicionalmente puedas tener riesgos reputacionales y organizativos. Adicionalmente, el oficial de datos debe ser la persona que guíe a la cooperativa de ahorros y créditos a no solamente implementar una adecuada, valga la redundancia, la adecuación de la normativa,
sino que mantenga esta estructura y mejore continuamente la cultura de protección de datos personales dentro de la COPAC. Obligación número 2 en relación a este nuevo reglamento. Se deben notificar los incidentes de seguridad. De acuerdo al artículo 34, los siguientes incidentes de seguridad deben ser notificados a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Cuando se genere una exposición de grandes volúmenes de los mismos en cantidad o tipos de datos, cuando pueda afectar a grandes personas, cuando se trate de datos sensibles o cuando se produzca un perjuicio evidente a otros derechos o libertades del titular de datos personales. Es decir, si es que a una sola persona se le afecta, pero esa afectación puede conllevar a una suplantación de identidad que pueda poner en riesgo los derechos fundamentales de la persona, por más de que sea una persona, ya se debe notificar a la autoridad de datos personales. ¿Y en cuánto tiempo? ¿No? La normativa señala que en un máximo de 48 horas de tomado conocimiento del incidente. Ahora bien, si dicha notificación se efectúa luego de las 48 horas, debe ir acompañada de la indicación de los motivos del por qué hubo esa demora, ¿no? Entonces, se debe tener un sustento probatorio del por qué se demoró en notificar. ¿Qué ocurre si se subsana la situación? Es decir, que se resolvió el incidente de seguridad. Aún así, se debe comunicar este incidente. ¿Qué información es la que se debe comunicar? En primer lugar, la naturaleza del incidente de seguridad, si fue un ciberataque, si fue una brecha interna, si es que afectó la confidencialidad de los datos, la integridad o la disponibilidad, ver cuáles son los tipos de datos que fueron materia del incidente y el número aproximado de los titulares de datos que fueron afectados por este incidente de seguridad. Se debe señalar el nombre y los datos de contacto del oficial de datos a la autoridad, las posibles consecuencias del incidente de seguridad y cuáles han sido las medidas adoptadas o propuestas hasta la fecha por parte de la cooperativa. Ahora, ¿se debe notificar a los titulares de datos los incidentes de seguridad? La respuesta es sí, en la medida que dicho incidente pueda terminar afectando otros derechos del titular. ¿Y en cuánto tiempo? También en 48 horas siguientes a la toma del conocimiento de dicho incidente. La comunicación debe ser clara y en lenguaje sencillo. Debe contener las medidas adoptadas para mitigar el riesgo. Si el incidente es superado y subsanado, no existe la obligación de comunicárselo a los titulares. Y adicionalmente, la norma te dice que también se debe notificar al Centro Nacional de Seguridad Digital. Así que tenemos básicamente a 3 tipos de entidades a las cuales se debe notificar, ¿no? Y bueno, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito que captan dinero del público, también se lo tendrán que notificar a la SBS, ¿no? ¿Qué ocurre si es que no se realiza la notificación? Esta infracción se califica como falta grave, como una infracción grave, y por consiguiente la multa va entre 5 a 50 OITs. Otra de las obligaciones en relación a la notificación de incidentes de seguridad es que todo incidente de seguridad debe ser documentado, ¿no? Dicha documentación va a permitir a la autoridad verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas a esta materia, y en buena cuenta lo que pretende la autoridad es que pueda constatar que la cooperativa haya sido diligente. Otro de los cambios que presenta el reglamento es que existe la obligación de que en el consentimiento, al momento de informar cómo es que voy a tratar tus datos y a la hora de recabar el consentimiento, se debe informar sobre si existe alguna decisión automatizada y alguna elaboración de perfiles. En buena cuenta está, por ejemplo, si es que voy a utilizar algún sistema de inteligencia artificial para
otorgar algún crédito o para contratar a un potencial trabajador. Si de ser así, se debe informar. Y en caso no exista ninguna decisión automatizada ni la elaboración de algún perfil, simplemente se señala de que no, o sea, no se realiza ese tratamiento. Y por otro lado, también se señala de que se debe informar la fuente de recopilación de los datos en caso estos datos hayan sido recopilados de fuentes accesibles al público, por ejemplo, RENIEC o Sentinel o Infocorp, ¿no? Se contempla la figura del primer contacto como mecanismo válido para obtener el consentimiento del titular. ¿Qué significa esto? Que yo puedo llamar a una persona y con ello recabar el consentimiento vía telefónica o vía correo electrónico. Pero si es que el titular de datos te dice, no quiero que me vuelvas a llamar, no quiero que me vuelvas a enviar algún tipo de comunicación, no es que puedas a los 6 meses volver a solicitar el consentimiento, no. Puedes llamar para solicitar el consentimiento, pero una vez denegado, tienes que parar y cesar en esa práctica de llamar e inclusive hostigar a potenciales clientes, ¿no? Se incorporan nuevas medidas de seguridad. Una de ellas es contar con un documento de seguridad, que en buena cuenta es una política de seguridad de datos personales, que debe ser aprobado formalmente y con fecha cierta. Nuestra recomendación es que sea legalizada ante el notario público. Es un documento de obligatorio cumplimiento para el personal, ¿no? Y como tal debe publicarse y difundirse para que el personal conozca adecuadamente cuáles son las consecuencias de incumplir con las políticas de seguridad en materia de datos personales. Y la norma agrega, desde mi punto de vista, la obligación más compleja, que es la de realizar un inventario de datos personales. ¿En qué consiste el inventario de datos personales? En buena cuenta es hacer un barrido de todos los repositorios de información que pueda tener la cooperativa, llámense, por ejemplo, los expedientes de recursos humanos, que pueden ser físicos, sistemas de software que puedan tener, datos y una vez que identificas al repositorio, señalar cuáles son los datos generales, cuáles son los datos sensibles que se recaban, a qué banco de datos pertenece, si es que los datos que se recopilan pertenecen a trabajadores, a socios, a cooperativas, cuál es la ubicación de este repositorio de información, cuál es el medio físico o digital, en qué etapa de ciclo de vida, si es que este repositorio sirve para recopilar, si es que sirve para almacenar, si es que es parte de la sesión, uso o eliminación, quién es el responsable de custodiar este sistema de información, si es que a este repositorio algún tercero ajeno a la organización puede tener acceso, cómo se recaba la información y básicamente cuántos titulares hay. Entonces, este inventario de datos lo que busca es ayudar a saber qué datos existen dentro de la cooperativa y dónde están ubicados y quién tiene control y custodia sobre estos mismos. Desde mi punto de vista es tedioso. No entiendo por qué esta obligación se encuentra en vigor y hayan dado tan poco tiempo, pero lo cierto es que es obligatorio y es parte de lo que debe tener el documento de seguridad. Adicionalmente, el reglamento establece nuevas medidas de seguridad adicionales como garantizar la seguridad de las áreas, garantizar la seguridad de los equipos dentro y fuera de las instalaciones, realizar backups de la información con una frecuencia semanal como mínimo, verificar la asignación de privilegios de forma semestral y los registros de iteraciones lógicos, los famosos logs, que permiten probar la trazabilidad de quien ingresa a un sistema, por lo menos debe conservarse por un mínimo de 2 años. Se establece este nuevo principio que se llama el principio de responsabilidad proactiva. De acuerdo al reglamento europeo, este es el pilar fundamental
del tratamiento de datos personales, porque no solamente, este principio no solamente te obliga a cumplir con la norma, sino te obliga a demostrar que cumples con la norma. Entonces, en buena cuenta es aplicar todos los principios que ya existían en la ley: legalidad, consentimiento, transparencia, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad. Y la pregunta es, ¿cómo puedo demostrar que cumplo todos estos principios, que cumplo con todas las obligaciones que están en la ley? Eso es lo que, en buena cuenta, eh, te exige este principio de responsabilidad proactiva. ¿Cómo demuestro cumplimiento? Por eso que es bastante importante, a fin de probar y demostrar el cumplimiento de este principio, es contar con un programa de cumplimiento en materia de protección de datos personales. Pero en caso no se tenga el programa de cumplimiento en materia de datos personales, por lo menos deberíamos tener un registro de actividades, que es un documento base, donde una organización documenta todos los tratamientos de la organización, y el objetivo de la misma es proporcionar una visión clara y estructurada sobre cómo se manejan los datos personales, en este caso sobre la cooperativa, facilitando la supervisión, el cumplimiento normativo y la toma de decisiones en materia de protección de datos personales. En segundo lugar, hacer un análisis de los riesgos. O sea, una vez identificado todos los tratamientos, verificar, oye, este tratamiento, ¿cuál es su nivel de riesgo? O sea, ¿qué ocurre si hago este tratamiento? ¿Cuál es la probabilidad de que pueda existir un riesgo, y cuál es el nivel de impacto o la gravedad en caso se materialice ese riesgo? Y en base a ello se calcula si es que es un riesgo alto o no. Y lo que te dice el reglamento es que si es que el riesgo es alto, se recomienda, no es obligatorio, realizar una evaluación de impacto, ¿ya? ¿Cuándo se recomienda realizar una evaluación de impacto? Cuando se traten datos sensibles, cuando se traten datos con la finalidad de crear perfiles, cuando se traten datos personales a personas de situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, niños, por ejemplo, eh, personas analfabetas, personas con enfermedades terminales, o cuando se traten grandes volúmenes de datos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de realizar una evaluación de impacto? Que en buena cuenta es hacer este análisis de riesgo y ver cuáles son las medidas de seguridad y las medidas legales para mitigar todos los riesgos. La normativa habla sobre un atenuante de responsabilidad. Obligación 7 se debe incorporar el derecho a la portabilidad, ¿no? El derecho a la portabilidad es un derecho reconocido a los titulares de datos personales, que les permite recibir sus datos en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, a fin de poder transmitir sus datos de un proveedor a otro. Es un derecho derivado del derecho de acceso, pero con la particularidad que facilita la transferencia directa de datos entre responsables de tratamiento, promoviendo la libre competencia y el control a los titulares sobre su información. Entonces, lo que permite este derecho es la migración de datos de un proveedor de servicios a otro. ¿En qué casos procede el derecho a la portabilidad? Cuando el tratamiento se basa ya sea en un consentimiento o en un contrato, y cuando se realice a través de medios automatizados, es decir, a través de medios digitales. Y bueno, ya luego la norma habla sobre el ámbito de aplicación territorial, que en buena cuenta señala que si es que una empresa extranjera oferta bienes o servicios que esté dirigido a titulares peruanos, o realiza una elaboración de perfiles respecto a peruanos, esas empresas están obligadas a cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales y el reglamento, y se incluye un nuevo régimen de sanciones, que en buena cuenta lo más llamativo es, por ejemplo, si es que no se designa un oficial de datos, ya es una infracción. Si es que se atiende fuera del plazo el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición, también es una infracción leve. Se cambia, por ejemplo, todo lo que es medidas de seguridad, ¿ya? Si es que las medidas de seguridad
afectan solamente datos generales, pero aún así impacta esa falta de medidas, que genera un daño o un perjuicio a un titular, lo que va a terminar pasando es de que esa infracción leve va a convertirse en grave. Y si es que estamos hablando de datos sensibles, esos datos sensibles, si acarrean un perjuicio al titular, se va a convertir en una infracción muy grave. Básicamente lo que ha hecho la normativa es precisar algunas situaciones respecto al régimen sancionatorio, pero en la mayoría de los casos se mantiene igual, ¿no? Simplemente se le da mayor énfasis a lo que son medidas de seguridad y a lo que respecta a las nuevas obligaciones como la de notificar incidentes de seguridad o la de designar un oficial de datos. Otras disposiciones es que se precisa que el administrado pueda acogerse al beneficio del pronto pago mediante la cancelación de la multa siempre que no apele la resolución de primera instancia, y se señala de que ahora el registro, la modificación y cancelación de los bancos de datos es gratuita y que el trámite es de aprobación automática. Y con ello quedo atento a todas las preguntas que puedan tener al respecto. Muchísimas gracias a nuestro expositor del día de hoy. A continuación vamos a pasar a la etapa de las preguntas, pero antes deseamos aprovechar la oportunidad para comentarles que Torres y Torres Lara Abogados ha diseñado un servicio especial para las cooperativas de ahorro y crédito consistente en la orientación tanto legal como técnica a fin de adecuarse a este nuevo reglamento de protección de datos personales y así evitar pues posibles sanciones ante cualquier incumplimiento, ¿no? Para más información de este servicio pueden escribirnos al correo que está apareciendo en pantalla, contacto@titl.com.p. Alejandro, las preguntas que han llegado, que son varias, no sé si podrás contestarlas todas, tenemos 10 minutos, se encuentran en el chat del Zoom y también las he pasado al WhatsApp interno, puedes leerlas de ahí. Perfecto, justo las estoy viendo, veo que hay bastantes. Sí. Ok, primera pregunta. ¿Una cooperativa de ahorro y crédito debería contar con un oficial de datos personales? Como mencioné, sí. ¿Por qué? Porque ustedes tratan datos sensibles, ¿no? Tratan datos de ingresos económicos, y es parte de su giro de negocio, ¿no? Entonces, definitivamente no hay cooperativa de ahorro y crédito que no se salve de tener que designar a un oficial de datos. ¿Desde cuándo tendrán que designarlo? Dependerá de si es que son considerados como gran, mediana, pequeña o microempresa, ¿no? Si es que eres considerado como grande, a partir del 30 de noviembre del 2025, la obligación entra en vigor. A ver, segunda pregunta. ¿Quién debería ser oficial de datos personales? Ok, ¿quién debería ser el oficial de datos personales? Como mencioné, puede ser una persona dentro de la organización o puede ser un tercero. La pregunta que normalmente me hacen bastantes clientes es, oye, ¿debería ser un abogado? ¿Debería ser alguien del área legal o debería ser alguien de TI? Y la respuesta es, en realidad puede ser cualquiera de esas dos, pero lo que sí es que tienen que tener un conocimiento profundo sobre la ley de protección de datos personales. ¿Y qué es lo que normalmente sucede? Se designan, por ejemplo, en el sector público se designa a oficiales de datos, eh, que son los de seguridad de la información. Y perfecto, porque seguridad de información bastante bien en todo lo que son medidas de seguridad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al no ser necesariamente abogados o no conocer la norma, solamente se enfocan en las medidas de seguridad y dejan de lado prácticamente todas las demás obligaciones legales, como ver si es que tienes que recabar consentimiento o no, ver si es que tienes que informar o no,
ver si es que tienes que, o sea, cómo atender correctamente el ejercicio de los derechos ARCO, ¿no? Y por otro lado, muchas veces las áreas legales tienen un desconocimiento de todo lo que son medidas de seguridad, tanto a nivel técnico como organizativo. Entonces la respuesta es, se necesita una persona que cumpla con conocer eh, eh, ambas partes de la normativa de protección de datos personales, ¿no? Porque de lo contrario, el oficial de datos personales tiene la obligación de liderar la- eh, el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Entonces tiene que ser alguien que pueda acreditar experiencia y conocimiento en la materia. Eso es lo que específicamente señala el nuevo reglamento. Y también nuevamente, este oficial de datos puede ser un tercero, ¿no? O sea, puede ser un experto en la materia. Tercera pregunta, ¿se puede tercerizar el servicio de oficial de datos personales? Y la respuesta es sí, ¿no? Simplemente si es que se terceriza, se tiene que verificar que la persona que se designe pueda probar que tiene experiencia y conocimientos en materia de protección de datos personales. O sea, no tiene que ser necesariamente una persona dentro de la cooperativa. 4. Recomienda tener un protocolo de gestión de incidentes de seguridad. Y la respuesta es sí. Si bien la obligación es la de notificar y la de documentar los incidentes de seguridad, contar con un protocolo de gestión de incidentes de seguridad, desde mi punto de vista, es vital, porque recuerden que las obligaciones de seguridad en materia de datos personales son obligaciones de medio, es decir, que yo no me estoy obligando a que a que no voy a tener un incidente de seguridad, ¿no? Yo me estoy obligando a que voy a ser lo más diligente posible. Y para ser lo más diligente posible, eh, es importante tener protocolizado cómo debería actuar en caso ocurra un incidente. Recuerden, el principio de responsabilidad proactiva no solamente te obliga a cumplir, sino a demostrar cumplimiento. Entonces, contar con un protocolo de gestión de incidentes o una política de gestión de incidentes de seguridad es una muy buena práctica. ¿Qué actividades que realizan las cooperativas de ahorro y crédito deberían estar sujetas a evaluaciones de impacto a la protección de datos personales? Como mencioné, la normativa no te dice de que esta práctica es obligatoria, sino que es recomendada, es voluntaria y sirve como atenuante ante cualquier fiscalización por parte de la autoridad. Entonces, desde mi punto de vista, eh, las evaluaciones de impacto son aquellas que suponen un alto riesgo a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, por ejemplo, eh, si voy a implementar eh, algún tipo de validación o verificación o identificación de una persona con datos biométricos, los datos biométricos son particularmente sensibles. Entonces, ahí, por ejemplo, realizaría una evaluación de impacto. Si es que voy a implementar un sistema de inteligencia artificial que me permita perfilar a los potenciales socios de la cooperativa, de todas maneras recomendaría realizar una evaluación de impacto. Si voy a contratar un sistema de inteligencia artificial eh, eh, para poder filtrar postulantes a trabajadores, definitivamente, ¿no? Definitivamente ahí también realizaría una evaluación de impacto. Si es que voy a crear una nueva plataforma, una suerte de aplicación de créditos donde las personas tengan eh, 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 no sé, su dinero, o sea, una suerte de aplicación para solicitar préstamos, probablemente también sea una buena oportunidad para realizar una evaluación de impacto.
¿Se puede divulgar la planilla de sueldos de los trabajadores en una asamblea general de delegados? Esa es una muy buena pregunta. Aquí la pregunta es, ¿se podría en la medida de que esté anonimizado, ¿no? Es decir, que esté en base a funciones y no a nombres necesariamente. Los ingresos económicos son datos sensibles. Tendríamos que ver y justificar el por qué o sea, por qué una asamblea debería conocer cuánto gana un determinado trabajador, ¿no? Y por qué manejarlo de forma abierta al público. O sea, la respuesta es, se podría, pero tendríamos que ver como que cómo hacemos, o sea, cómo al momento de realizar ese tratamiento vemos como que cuáles son las alternativas menos intrusivas a la intimidad de los trabajadores. ¿Puedo sacar reporte de Infocorp de un socio o debo pedir permiso con un documento? En la medida que sea para entregar un crédito, no es necesario solicitar el consentimiento porque está dentro de las excepciones previstas dentro de la ley, pero siempre se debe informar al socio, potencial socio, de que se está revisando Infocorp o Sentinel para realizar una evaluación, un análisis del riesgo de crédito de esta persona, ¿no? Última pregunta, Alejandro. Ok, si no se puede insistir para el consentimiento, entonces, ¿cómo se llegaría a obtener ese consentimiento? Es una buena pregunta. Nosotros lo que normalmente hacemos con varios clientes que quieren captar consentimiento es realizar campañas, ¿no? Realizar campañas que sean sorteos, que sean concursos, en donde las personas para participar dejen sus datos y acepten como consecuencia de participar en ese sorteo eh, que puedan ser contactados para fines publicitarios. Esa es una forma en la que invitaría o trataría de que las personas más bien lleguen a mí y no yo tratar de estar llamando, estar enviando correos sin consentimiento. Correcto. Muchísimas gracias. Ya hemos sobrepasado el tiempo. Agradecemos a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Alejandro Morales Cáceres, y a la audiencia por su presencia. En caso haya quedado alguna pregunta sin responder, alguna duda, alguna inquietud, pueden contactarnos al correo que aparece en la presentación. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias y buena salud para todos. Y que pasen una linda Semana Santa. Que Dios los bendiga.